Bienvenidos a Ecuación Contable, un podcast de negocios. Aquí hablamos de impuestos, finanzas, inversiones, economía y más. Todo de una forma sencilla, práctica y muy aterrizada, donde la A es igual a P más C. Mi nombre es Oscar y junto a mi socio Antonio hablaremos de todos estos temas. ¿Estás listo? 3, 2, 1, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro primer episodio de Ecuación Contable. Mi nombre es Oscar y tengo el gusto de tener a mi lado a mi socio y amigo Antonio. ¿Qué tal, Oscar? Es un gusto formar y ser parte de este proyecto. Esperemos que este podcast sea del agrado de mucha gente. Para este episodio hemos decidido hablar de uno de los temas más tabú que hay en nuestra sociedad y que son los impuestos, ¿no? Entonces, el tema es, ¿qué son los impuestos y por qué debemos pagarlos? Ok, ¿qué son los impuestos? Para empezar, los impuestos, bueno, la palabra impuestos viene del latín, que significa impositus, del verbo imponer, exigir, gravar, cargar y obligar, ¿no? En otras palabras, un impuesto es algo que no lo aceptas, pero que lo vas a pagar un poco a la fuerza, ¿no? Por el simplemente hecho de de ser ciudadano de un país. Pero para poder hablar un poco del tema de impuestos, pues tenemos que irnos a la historia, ¿no? De dónde fueron creados, quién fue el quien los creó, cuál civilización los creó, ¿no? Y justamente nosotros nos dimos a la tarea de investigar esa parte de la historia de los impuestos y nosotros encontramos esta información, ¿no? Que el primer sistema de impuestos conocido fue en el antiguo Egipto. Las formas de impuestos más antiguas conocidas en el antiguo Egipto fue el corbe, que prácticamente era un trabajo forzoso en el cual tenías que proporcionar al Estado, ¿no? Y era trabajado por campesinos o gente en pobreza. También existía el diezmo, que era otorgar una décima parte de lo que tú ganabas, ¿no? En esos momentos que generabas como ingresos, ¿no? Que era ganado o cosechas. Y tenías que donar ese 10 esa décima parte de lo que tú generabas. Posteriormente nos vamos a la antigua Grecia, donde se creó la hacienda pública elemental, que se encargaba de la recaudación de los impuestos. A pesar de que no era un sistema tributario sólido y voluminoso, el pago de impuestos era circunstancial para cubrir los gastos estatales de la antigua Grecia. Posteriormente viajamos al Imperio Romano, donde se implementó un sistema fiscal en el que los ciudadanos tenían la obligación de pagar impuestos al Estado. Comenzaron estableciendo los impuestos en 1% y en épocas de guerra, ustedes un poco difíciles que llegaban a pasar, lo incrementaban hasta un 3%. Conforme fue avanzando el imperio o conforme fue avanzando el tiempo, se consiguió generar un poco más de riqueza y el sistema tributario pues fue un poco más reforzado, ¿no? El único tema que tenían ahí una problemática es que realizaban ciertos censos que eran un poco precisos. Cabe mencionar que el Imperio Romano fue el primero en implementar impuestos aduaneros a los barcos que salían o entraban al imperio, ¿no? Ese impuesto era llamado portoria. Como vemos en Egipto, Grecia y Roma fueron los principales en la creación y en la evolución de los impuestos, conocimientos que se heredaron a los países crecientes de la Edad Media y con el pasar de los siglos se fueron creando diferentes impuestos directos e indirectos al fin de financiar el gasto público de las iglesias, del gobierno y en ese entonces, pues de las monarquías. En este punto es lógico pensar que los impuestos necesitan existir para el bienestar de un país y que si aumentan los impuestos, aumentará nuestra calidad de vida que nos puede ofrecer el país. Pero no es así. El incremento de los impuestos es una forma de oprimir y castigar al pueblo. Actualmente, en todos los gobiernos del mundo se crean, regulan y eliminan impuestos. Los impuestos son mínimamente necesarios para la existencia de un Estado. Sin embargo, no son necesarios para el bienestar social. Vimos que desde hace más de 400 años los impuestos solo benefician a los gobernantes. Es cierto que con el dinero de los impuestos el gobierno puede ofrecernos o proporcionarnos bienes y servicios y trabajo para el pueblo, pero el sector privado también lo puede hacer y lo puede hacer de una manera más eficiente y poder generar un bienestar necesario para vivir y aún más. Recordemos que los impuestos no son elegidos, son
impuestos y son de, como ya lo comentaba Antonio, que vienen de la palabra del latín impositus, del verbo imponer. Son leyes que deberemos de cumplir sí o sí, sin opción, pero que nuestros gobernantes sí tienen la libertad de decidir en qué gastar el dinero. Pero también hay que recordar que hay algunos países con impuestos elevados, pero bien administrados, y como resultado tienen las mejores economías mundiales. Por el otro lado, tenemos países con impuestos elevados y muy mal administrados, y como resultado la mayoría terminan en miserias económicas. Quizás en el fondo mis ideas son un poco capitalistas, pero aún así no quita que impuesto es opuesto a libertad. Ahora, adentrándonos un poco al tema del origen de los impuestos en México, pues bien, esto lo estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31, que dice que es obligación de todo mexicano contribuir al gasto público hacia la federación como al estado y municipio de manera proporcional y equitativa. ¿Y de dónde nacen los impuestos en México? Pues bien, los impuestos nacen del Código Fiscal de la Federación, que en su artículo 2 nos menciona cómo se clasifican estos impuestos. Y bien, se clasifican en contribuciones, aportaciones. En México, ¿quién paga los impuestos? Pues los pagan las personas físicas, morales. Para todo esto, hay que entender que los impuestos son creados por un Estado, para proporcionarnos esos bienes indirectos. Pero también hay que mencionar que no todos esos beneficios indirectos caen directamente hacia el pueblo, ¿no? Para esto vamos a ver unos pequeños ejemplos de qué es un impuesto federal, un impuesto estatal y un impuesto municipal. Los impuestos federales más conocidos es el ISR, que es el impuesto eh, que se le agrega o que tienes que pagar por la obtención de un ingreso, y el IVA, que es un impuesto a un valor agregado, así es la definición, a un valor de un bien o un servicio. Otro ejemplo puede ser el IEPS, que es un impuesto que se le causa solamente a productos especiales, ¿no? Y en los impuestos estatales conocemos, o los impuestos más conocidos que se pagan a los gobiernos estatales, es el impuesto sobre nóminas y los impuestos de tenencia, ¿no? Son como los ejemplos más comunes que puede haber. Y en los impuestos municipales tenemos también a los impuestos, bueno, el impuesto predial, ¿no? Que es el principal impuesto que se le paga a los municipios. Y bien, una vez que ya entendemos qué es un impuesto, cuál es el origen de los impuestos y cuál es el origen de los impuestos en nuestro país, vamos a entrar un poco a dar nuestro punto de vista de cómo nosotros vemos desde nuestra perspectiva. Así es, Oscar. Pues realmente, desde mi punto de vista, los impuestos sí son necesarios precisamente para obtener beneficios indirectos, ¿no? Lo que pasa aquí es que los impuestos es un tema un poco controversial, ¿no? Porque muchos nos preguntamos qué pasa con nuestra aportación de impuestos, ¿no? Realmente sabemos que los servicios que el gobierno nos brinda son en decadencia, ¿no? Van en decadencia y aparte están muy mal hechos, muy mal estructurados. Realmente desde la infraestructura, servicio público, servicio médico, la creación de hospitales, la creación de escuelas, realmente deja mucho que desear. Es por eso que muchos no queremos pagar impuestos y precisamente caemos en la informalidad, ¿no? El famosísimo comercio informal, que sigue en crecimiento por lo mismo, ¿no? De que tenemos esa mentalidad de que pues no queremos pagar impuestos porque realmente no vemos beneficio de esos impuestos, ¿no? Lamentablemente el gobierno administra esos ingresos y, y hace mal uso de esos ingresos que obtienen por la recaudación de impuestos. Y no solamente de impuestos, también de obligaciones. Tenemos ahí que si quieres
tener un pasaporte, tienes que pagar por el pasaporte. Quieres obtener una licencia de conducir, tienes que pagar los servicios, y eso por un año o por cierto tiempo, ¿no? Hasta te lo limitan. Ahora, hasta, por ejemplo, un acta de nacimiento al momento de emitirla, te cobran, ¿no? Y te ponen hasta un plazo no mayor a 3 meses cuando vas a realizar algún trámite, y tú dices, o sea, como, ¿por qué me haces ese tipo de trámite un poco burocrático y además aparte me estás cobrando obligaciones o derechos que pues en cierta forma tendrán que ser gratuitos, ¿no? Eh, yo creo que esa es una de las controversias aquí en México, y la mayoría de los mexicanos pues tienen el pensamiento de que pues pagar impuestos no es bueno, ¿no? Realmente muchos dicen, "No, ¿por qué le voy a dar mi dinero al gobierno, ¿no? El gobierno que hace por mí", cuando pues realmente el gobierno ha dejado mucho que desear con sus administraciones, no, ya sea la de ahorita o en administraciones pasadas. Como ya hemos estudiado todos estos temas durante años, nosotros que nos dedicamos a esta profesión, pues hemos visto un decremento en que muchas de las personas que antes pagaban sus impuestos correctamente, que realmente querían contribuir, pues ahora ya no lo hacen de esa misma manera, porque ven que los beneficios indirectos que el Estado debiera proporcionarnos no los proporciona de una forma adecuada. Varios servicios, ¿no? Principalmente, como lo comenta Antonio, pues los servicios de salud dan mucho que desear, ¿no? Muchas veces queremos tener los mejores servicios, la mejor atención, pero pues también aquí cabe mucho recalcar que pues ha ido un aumento la corrupción, ¿no? Donde pues muchas veces todos estos recursos son mal administrados por las dependencias a donde realmente debieran prestar ese servicio, ¿no? Por eso los servidores públicos hoy en día ya no ven la vocación como un servicio, sino lo ven como un beneficio, ¿no? Entonces hay que entender que todo esto es una cadena y que desafortunadamente hemos caído en tema de que pues a los ciudadanos ya no nos gusta pagar impuestos, ¿no? Que tratamos de evitar esos temas porque pues los vemos como un tabú, ¿no? Pero no, yo siento que debemos de aprender de ello, debemos de ser estudiosos del tema porque todos lidiamos con impuestos. Simplemente el hecho de cuando tú vas a comprar un servicio, una mercancía o adquieres un servicio, ya estás pagando un impuesto de una forma indirecta, que no te das cuenta porque ya viene agregado al precio, que es lo que comentábamos. Ese impuesto es el IVA, o sea, ya viene agregado al precio del servicio. Pero pues bueno, hay que también entender que pues no todo es malo, pero tenemos que ser estudiosos del tema. Sí, precisamente tú comentabas, hiciste un comentario que ok, cuando nosotros compramos un servicio o un producto, aquí es una pregunta que entre muchos tenemos, ¿no? ¿Ya debería de incluir el IVA o solamente le incluye el IVA cuando me piden una factura, ¿no? Porque precisamente también esa es otra de las cuestiones, ¿no? A veces creemos que en el tema del IVA, muchos contribuyentes piensan que el IVA es suyo cuando realmente el IVA nunca es tuyo, ¿no? ¿Y qué es lo que te hacen cuando tú vas a comprar a una ferretería, a una refaccionaria o a una tienda, ¿no? Y pides una factura, te dicen, ¿sabes qué? Pues es que es masiva, ¿no? Porque piensan que les van a cobrar impuestos sobre el valor que te están dando, y tienen que aumentarle impuestos para que puedan pagar impuestos, cuando realmente pues creo que no tendría que ser así, ¿no? Sí, todas estas prácticas se han venido haciendo a raíz de que pues a muchos de nosotros se nos han vendido estas estrategias, ¿no? Famosísimas estrategias fiscales, ¿no? Que más que estrategias son perjudiciales tanto para el contribuyente como para la hacienda pública, ¿no? Vemos muchos casos de corrupción en esos aspectos, mucha compraventa de servicios inexistentes, llamadas EFOS, EDOS. Más adelante adentraremos más adelante en esos temas, igual quieren que hablemos de ello, pero pues de esta manera queremos explicarlo de una forma sencillita, ¿no? Que todo lo podamos comprender y que entendamos, ¿no? Que el impuesto fue creado
para el beneficio del Estado. Esas son mis opiniones. No quieren decir que sean correctas, claro, es mi opinión, pero también hay que entender de que pues siempre esperamos ese beneficio indirecto, pero pues nunca llega, ¿no? Hay veces que nunca llega. Pues sí, precisamente, yo creo que es válida tu opinión. La verdad es que muchos contribuyentes no pagan impuestos por lo mismo, no vemos los beneficios y lamentablemente lo primero que se nos viene a la mente es corrupción, ¿no? Como tú lo comentabas, ahí nos venden a las famosísimas estrategias fiscales, ¿no? O los famosísimos EFOS, EDOS. ¿Qué significa eso a grandes rasgos? Pues son empresas ficticias que según te venden servicios ficticios para que tú puedas reducir el pago de impuestos, ¿no? Eh, pues realmente yo creo que hay que pagar impuestos, pero realmente siendo lo justo, no pagando de más y no pagando de menos, ¿no? O sea, yo creo que pagando lo justo y haciendo nuestra aportación como ciudadanos de México y contribuir al gasto público del gobierno, pero pues que también veamos ese beneficio. Sabemos que lamentablemente en México pues existen muchos casos de corrupción, incluso, ¿no? Lo veíamos que creo que uno de nuestros presidentes o expresidentes dijo que era parte ya de la cultura mexicana la corrupción, cuando realmente creo que estaba está equivocado, pero realmente esa es la mentalidad del mexicano, ¿no? A veces nos vamos muchas veces por la vía fácil en vez de hacer lo correcto, pero pues por lo mismo, ¿no? No vemos el beneficio como mexicanos, no vemos ese beneficio y sabemos o pensamos que el gobierno se queda esas contribuciones en sus bolsillos, ¿no? Los servicios pésimos, preferimos pagar un hospital privado que nos sale muy caro, pero preferimos invertir en eso para tener un buen servicio y que nos atiendan en nuestra salud. En educación privada, igual, preferimos a lo mejor invertir para que nuestros hijos o nosotros mismos como estudiantes pagar una escuela privada para que tengas una mejor educación, que eso no significa que vas a tener una buena educación, ¿no? Yo creo que la educación también va dependiendo de la mentalidad y de la forma en que quiera sobresalir esa persona, ¿no? Pero obviamente luego a veces criticamos mucho el sistema público porque pues tiene muchas deficiencias, decadencias y lamentablemente no lo han corregido y al contrario, ¿no? Siguen aumentando esas deficiencias y por eso es que optamos muchas veces por ir al sector privado y creemos que incluso el sector privado es mejor que el público, ya que pues sabemos que el sector privado en cierta forma puede administrar bien los recursos de su empresa, ¿no? Pero en este caso el gobierno ha hecho mal uso o ha hecho una mala administración de los ingresos de nosotros los mexicanos contribuyendo con nuestros impuestos. Ahí el tema es la deficiencia que tenemos en la hacienda pública. O sea, debemos de corregir muchas cosas, debemos de tener esa, esa convicción de servir, ¿no? Por eso muchas veces como comenta Antonio, optamos por acudir a servicios y bienes que en teoría el Estado nos debe proporcionar a través de nuestros impuestos, ¿no? Pero pues que lamentablemente, pues con las malas administraciones que hemos tenido en gobiernos anteriores y en gobiernos actuales, pues no nos permiten tener esos beneficios. Y es por eso que yo, de tener gobierno, para mí se me haría un poco más práctico tener un gobierno descentralizado que no solamente vea por el beneficio de algunos, sino por el beneficio de todos, ¿no? Y crear una mejor hacienda pública, crear más personas más capaces. Aquí el tema y en el que yo luego discuto mucho con algunos colegas y personas con las que he platicado de estos temas, es que para mí lo más importante que debemos tener es la educación. Ser unas personas educadas, más preparadas, tener esa convicción
ser mejores, porque una población más educada es una población más productiva y por ende más eficiente, ¿no? Más eficiente ¿para qué? Para el trabajo, para habilidades que muchas veces, pues otros no son capaces de desarrollar y que de esos profesionistas, de esos mejores seres humanos capaces de llevar a cabo grandes cosas, son los que realmente debemos de tener en esos puestos, gobernando, ¿sí? Y que vean por un beneficio para todos y que realmente cumplan con esos beneficios indirectos que no nos llegan, ¿no? Exactamente, y precisamente yo creo que va de la mentalidad de cada quien, ¿no? Sí sabemos que precisamente las personas que están en un puesto público, pues son servidores públicos, servir, pero también yo creo que nosotros como personas deberíamos de pagar lo justo y de no caer en temas de corrupción, ¿no? No vamos tan lejos. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho de que nos para una patrulla y le queremos dar la mordida, ¿no? ¿Para qué? Por irnos por la vía más rápida, ¿no? Que es lo mismo que pasa con los impuestos, ¿no? No queremos pagar impuestos, nos vamos por la vía rápida y ocurrimos estrategias fiscales para disminuir el pago de estos, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? No vemos beneficio, no vemos de nada. Y yo creo que sí, yo creo que los impuestos sí son necesarios, en mi punto de opinión, sí son necesarios. Podemos obtener beneficios, sí, pero yo creo que realmente tendrían que ser bien administrados, tener a la gente realmente adecuada, preparada y no tener gente al dedazo, ¿no? Prácticamente gente que esté preparada y que pueda administrar bien los recursos del pueblo. Y yo creo que teniendo esa parte, pues yo creo que no entraríamos en esta controversia. Incluso yo creo que hasta empezaría a disminuir el comercio informal, ¿no? Ahí está el caso de Alemania. Creo que tengo entendido que tiene una de las tasas más altas de impuestos, pero realmente su infraestructura, sus servicios, su educación, pues es buena, ¿no? Comparándonos a nosotros los mexicanos. Realmente es malo comparar, pero realmente volteamos a ver al de al lado y si vemos que, que el de al lado pues, también paga una tasa alta de impuestos, pero realmente está viendo ese beneficio, ¿por qué nosotros no lo podemos ver? ¿Por qué nosotros no lo podemos exigir? Y bien, para concluir nuestro podcast, vamos a hacer una dinámica. Si tengo entendido, Antonio, vamos a hacer una encuesta. ¿Nos puedes explicar un poquito más de cómo va a ser esta dinámica y cómo la vamos a aterrizar? Claro que sí. Pues nuestra dinámica prácticamente es estar en contacto con ustedes, entrar en interacción con ustedes. Vamos a hacer una encuesta vamos a poner unos temas, se los vamos a dejar a su decisión y que el que sea el más votado, pues de ese tema hablaremos en nuestro segundo episodio de nuestro podcast. Yo propongo comercio informal y la economía en México. Son varios temas los que tenemos en nuestra lista. Uno de los temas que ya los comentó Antonio, otro es la economía y también ver el tema de creación de negocio, cómo poder empezar nosotros nuestros negocios, a constituir nuestra empresa, a tener un registro ante el Secretaría de Hacienda, tener un registro público, etcétera, ¿no? Todos esos temas los vamos a ir abordando poco a poco, pero para eso también queremos que ustedes nos sugieran y poder a hacer esta comunidad un poco más unida. El objetivo de este podcast, pues, es aprender, ¿no? Aprender de una forma conjunta y todos estos temas que a muchos les causa conflicto y de una manera sencilla y clara. Pues bueno, amigos, con esto le pasamos un poco a despedir el podcast. Antonio, ¿quiere comentarles algo más? Sí, precisamente uno de los propósitos de este podcast es que desmenuzar nosotros, o sea, darnos a la tarea nosotros de investigar un poco el tema o investigarlo más bien realmente como tiene que ser, eh, desmenuzarlo y hablarlo de una forma cotidiana, ¿no? O sea, como así, como si estuvieras hablando con el señor de la tienda de la esquina, con tu vecino, con tu familia, con tu amigo, con tu compañero del trabajo, compañero de la escuela, ¿no? O sea, el chiste es de que no utilizar
muchos tecnicismos, ya que pues nosotros como contadores luego nos catalogan de que damos a explicar ciertas cosas, pero no nos entiende, ¿no? Por lo mismo de que empezamos a hablar en un lenguaje que a lo mejor nosotros sí entendemos, ¿no? Y creemos que todo el mundo lo puede entender, cuando realmente no es así. Nosotros nos damos a la tarea de que este podcast sea un poco ameno, dar puntos de opinión, dar información verídica, obviamente un poco de historia, de dónde fue creado, por qué fue creado, quiénes fueron los primeros en crearlo y por qué lo crearon, ¿no? Y así, estar en contacto con ustedes. Ustedes, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, o tienen dudas ya sea en darnos alguna opinión o alguna duda contable, fiscal, con gusto se pueden acercar con nosotros. Nosotros les vamos a dejar nuestra encuesta en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y próximamente en Twitter. Les vamos a tener actualizada la información y por mi parte sería todo y esperemos que esta comunidad vaya creciendo poco a poco.